En cuanto a la arena, dice que es un agregado fino que se clasifica por tamaños, que pueden ir desde los 5 milímetros y yo puedo tener arena gruesa, arena media, arena fina y arena muy fina. ¿De qué va a depender el diámetro de la arena que yo vaya a utilizar? Pues para qué la quiero. Si voy a hacer colados de concreto, la arena gruesa está bien, pero si voy a hacer aplanados, bueno, pues si yo quiero un aplanado bonito, limpio, lo más recomendable es que utilice pues arena fina. ¿Cómo consigo las arenas o la clasificación de las arenas? A través de tamices, ¿de acuerdo? Acuérdense que tenemos minas de material, de donde extraen la arena, de donde extraen la grava, y lo único que hacen después es colarla, pasarla por diferentes filtros de colado. Lo que sucede es que la malla tiene perforaciones de diferentes tamaños y bueno, pues de esta forma van separando las arenas y ya las tienen por montoncitos en las casas de materiales para que cuando yo necesite comprar arena gruesa o media o fina, bueno, ya me puedan vender del tamaño que yo necesite. O a veces La el muy albañil fina lo es hace. casi polvo, ¿no? La muy fina es casi polvo. ¿Qué me decías, Ulises? A veces el albañil lo hace. A veces el albañil lo hace exactamente. O bueno, la muy fina, también lo pueden encontrar cuando es triturado, de que Exactamente. trituran la roca y de ahí van derivando a diferentes medidas de grava, arena y lo que viene siendo la muy fina, que es el polvo. Exactamente. Aquí déjenme ver, se movió esta imagen. También depende la arena, ¿no, profesora? En la construcción, porque, bueno, hay muchas veces que meten arena que tiene salitre. También exactamente, tenemos que cuidar la calidad de la arena para que no tengamos problemas después con las estructuras. Y Es lo bueno, más feo. exactamente. Yo no quiero que en mi casa haya salitre. Tenemos ya diferentes formas de quitar el salitre, algunas muy naturales si te quieres meter a la parte orgánica y algunas muy químicas si lo que quieres es efectividad Los inmediata. los otros ya son impermeabilizantes, ¿no? En lo que son en los cimientos, Ujú. Exactamente, a tenemos base a diferentes. base de petróleo. Los aceites, sobre todo, es lo que nos van a ayudar a proteger el tema del salitre en las estructuras. Y sí tiene solución, o sea, si yo ya tengo una estructura que presenta salitre, ¿se puede corregir? Sí se puede corregir, pero sí va a requerir invertirle dinero y tiempo, ¿de acuerdo? Tengo la grava, entonces, que es mi agregado grueso, proviene de piedra limpia, resistente y dura. Se recomienda un tamaño de grava de 35 milímetros de diámetro, de forma esférica o cilíndrica. Pero en México también se fabrican concretos ligeros utilizando, por ejemplo, que aquí tenemos pedazos de mármol. Esto es cuando yo voy a hablar de un tema meramente estético. Por ejemplo, déjenme mostrarles uno de acá. Cuando yo quiero un acabado como este que aparece ahorita aquí en pantalla, si ustedes se dan cuenta que yo tengo pedacitos de cuarzo, es como, de hecho el agregado son como, incluso son pedacitos como muy filosos, como muy con puntas, porque es por el tipo de agregado que yo estoy utilizando. Y bueno, también tiene que ver con el tipo de acabado que yo quiero lograr. Aquí lo tengo en muro, pero les decía que también teníamos algo que se llamaba concreto deslavado y se utiliza aplicando presiones de agua en las superficies. Este es un concreto deslavado. Se mezcla con cemento, se agregan las piedras y luego ¿qué se hace? Con agua a altas presiones se desgasta la superficie para que tengamos este acabado o este acabado. Esto es algo muy común que podemos ver en exteriores, en estacionamientos, por ejemplo, en huellas para los carros. Se utiliza este tipo de acabados
porque de esta forma pues puedo conseguir la rugosidad adecuada para que haya tracción o fricción en mis superficies. Y bueno, esto era lo que comentábamos el día de ayer de la prueba de la resistencia del concreto y nos dice lo siguiente. Se mide con la altura de revenimiento con ayuda de un molde cónico. Ok. Dependiendo de la resistencia del concreto que yo quiera, va a afectar su plasticidad. Ok. Dos palabras nuevas aquí. Díganme, por favor, ahorita, si alguien sabe, y si no, búsquenlo rápidamente en Google, como ustedes quieran. ¿Qué es plasticidad? ¿A qué se refiere la palabra plasticidad? Ahora sí que a lo que se puede extender el cemento, ¿no? A De lo lo que que se se puede puede extender. moldear, ¿no? Como de modificar. Ok. ¿Alguien más? ¿O alguna idea más que tengan por ahí? Ok. Y a ver, díganme qué es elasticidad, entonces. No, ¿es eso que le dijimos? Yo Elasticidad. no lo sé. Yo les pregunté ahorita por plasticidad. Y ahora Elasticidad. díganme, ajá, ¿qué es elasticidad? Espérame, lo estoy Ah, buscando. Pues la elasticidad es un material que se puede, Estirar. Yo, profe, que puede regresar a su forma, ¿no? Después Propiedad de un cuerpo sólido para recuperar su forma cuando cesa la fuerza que la altera. Ok, perfecto. Ya que lo googleaste, a ver, ponle ahí ahora plasticidad y léeme qué dice. Plasticidad. la plasticidad es un punto de falla del elemento, ¿no, profe? En el cual ya no Aquí regresa a dice su forma plasticidad, original. propiedad que tiene un material de ser moldeado o trabajado para cambiarlo de forma. Ok, gracias. Tanto David como a Yavet, los dos me están diciendo cosas muy importantes. Denme un segundo, déjenme conectar esta cosa. Muy bien. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Y tiene que ver con el cemento, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con las estructuras. Por eso los hago muchas veces detenerse en las definiciones y conceptos que estamos viendo. Tal vez en alguna de sus clases, porque como al final no he visto al 100% su plan de materias, hayan visto ya una gráfica de esfuerzo de formación, donde yo tengo generalmente el esfuerzo, si no me equivoco, en esta parte de aquí va el esfuerzo, y la deformación se representa con esta letra T. Y luego aparece una curva o una gráfica que hace esto así. Aparece aquí una marca, aparece aquí otra marca, y les dice lo siguiente la gráfica. Esta parte de aquí se llama zona elástica. Esta parte de aquí, hasta la siguiente marca, se llama zona plástica. Y a partir de aquí, hacia abajo, es la zona de falla. Muy bien, ¿qué pasa con lo que les pregunté y con la prueba de revenimiento? Elasticidad quiere decir que yo puedo deformar un material, pero ese material va a recuperar su forma original. Piensen en una liga, ¿de acuerdo? Todos han tenido en sus manos una liga, yo la puedo estirar con mis manitas y cuando la suelto, la liga vuelve a regresar a su tamaño original. Muy bien, ¿qué pasa en la parte plástica? Yo puedo tomar esa liga y estar de ocioso y dejarla puesta a la mejor, por ejemplo, en el respaldo de una silla. La estiro, la estiro, la estiro y la pongo en el respaldo de una silla y ahí la dejo. Me voy a dormir. Y el día siguiente me levanto y quito la silla del respaldo de la silla. ¿Qué creen que le pasa a esa liga? ¿Cómo dijo? Pues si estira la liga y la dejan depende de la liga, ¿no? De su Bueno, tamaño y del tipo de caucho con el que se haya hecho. Porque si es una liga así
buena, porque hay unas ligas que son incluso más gruesas, como más aplanadas, pues tal vez sí regrese a su tamaño. Pero si es una liga de esas como las de papelería, pues seguramente va a quedar más guanga. Ujú. Pero de que regresa, de que de que se encoge, ¿no? Porque Pero tiene ya no elasticidad una regresa liga. seguramente a su tamaño original. Puede ser que mi liga originalmente tenía esta forma y después de haberla sometido durante tanto tiempo a un determinado esfuerzo, aunque la liga se vuelva a encoger, puede ser que ahora ya presente esta forma. ¿De acuerdo? A eso se refiere la parte elástica. Yo la estiro o la deformo y regresa a su posición original. La parte plástica yo la puedo deformar, sí se va a deformar, pero ya no va a recuperar su posición original y después de que supera la zona plástica, todavía tiene algo que se llama última resistencia. Va a dar todavía su último esfuerzo hasta que finalmente esa liga se va a romper. ¿Qué tiene que ver esto con la prueba del revenimiento y con la prueba del concreto y demás? Muy bien. Cuando yo mando pedir concreto a una cementera y me mandan la revolvedora con las ollas de concreto, yo debo de asegurarme que el concreto llegue con la resistencia que yo pedí. La resistencia del concreto ustedes la van a ver expresada siempre en FC. Esto significa, ay, se me fue el nombre. Es el factor nominal de resistencia. Estoy casi segura que es así, si no ahorita lo revisamos, se me fue el nombre, pero van a ver el FC. Incluso cuando ustedes vean, si han tenido en sus manitas planos constructivos, van a ver que a veces dice guarniciones elaboradas con concreto FC 150. Este es la resistencia mínima para elementos como guarniciones, banquetas, firmes, que nada más van a ser pues acabados, casi. Si yo voy a colar ya traves, columnas, losas, yo tengo que trabajar con un FC 250. Para castillos y temas intermedios como dalas y cerramientos, a veces puedo utilizar FC 200 y puedo tener más grandes a los 250, sí, cuando yo voy a trabajar, por ejemplo, muros de contención. Muy bien. ¿Qué tiene que ver esto? Muy bien. Si yo pedí un concreto con un FC 150, la prueba de revenimiento me dice lo siguiente. Yo tengo un cono en el que por la parte de arriba voy a agregar un poco de la mezcla que yo estoy recibiendo. Se agrega la mezcla. Se pinta un círculo. Aquí está la planta, ¿de acuerdo? Se hace de hecho sobre una tablita. Se ponen las marcas. ¿Qué se va a hacer? Se va a quitar el cono y se va a medir cuánto se está aplastando este cono y cuánto se está logrando desparramar. Voy a utilizar la palabra desparramar. Y no debe de superar ciertas medidas, ciertos límites. Eso ya también lo tenemos en tablitas, ¿de acuerdo? Esta distancia está establecido en tablas y esta distancia está establecida en tablas. ¿Qué pasa? Si yo quiero un FC 150, pues no debe de superar determinada medida. Si yo quiero un 250, no debe de superar determinada medida. Si yo quiero un 200, no debe de superar determinada medida. Si la está superando, ¿qué quiere decir? Que ya no tiene la resistencia que yo le estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque quiere decir que a lo mejor el concreto ya empezó a fraguar o se les pasó de agua o les faltó cemento o les faltó arena y entonces el concreto que me están mandando a mí no tiene la resistencia con la que yo lo pedí pues para lo que sea que yo vaya a utilizar, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahorita vamos a ver en la siguiente imagen, esto es esquemático, quiero que vean una fotografía de cómo es el cono o la cubetita que se utiliza para hacer esta prueba. Incluso se puede ocupar una varilla cuando ya se quita el cono, una varilla a la altura del cono. Así es. Aquí tengo la cubeta, bueno, el conito. Aquí está la tablita que les decía, se pone sobre una tabla. Obviamente se pone el cono boca abajo, no tiene en la parte de arriba tapa, se hace el vaciado de la mezcla. Aquí están poniendo el metro o el flexo para ver cuánto disminuyó, se quita el cono y se mide, ¿de acuerdo? Y en base a esa medida, pues yo puedo saber si la mezcla que yo estoy recibiendo tiene la calidad con la que yo la solicité para el trabajo que vaya a efectuar.
Revenimientos, que era un poco lo que les decía. Está en centímetros y me dice, concreto en grandes masas para puentes, presas, cimientos y pavimentos, el revenimiento mínimo va a ser de 2 y el máximo va a ser de 8. Lo recomendable es que esté en 5. ¿A qué se refiere con S2, S8 y S5? A esta medida que está aquí, a lo que disminuyó de acá hasta acá, que nos decía Ulises, a veces lo hacen con una varilla. Exactamente lo que hacen es voltean el cono, como en esta parte de acá, lo llenan de la mezcla, se le pone la varilla, se quita el cono, ¿y qué va a pasar? Pues se mancha la varilla de la mezcla, puedo sacar la varilla y medir ya realmente cuánto quedó para medir estos revenimientos que aparecen aquí. ¿De dónde sale esta tablita? La vamos a encontrar en el reglamento de construcciones, ¿de acuerdo? Y aquí ya tienen los parámetros que ustedes necesitan para saber si la mezcla que están recibiendo es adecuada o no. Fraguado del concreto. Nos dice lo siguiente, cuando el cemento se mezcla con agua se produce una reacción química y poco a poco pierde su plasticidad. Acuérdense que la plasticidad es la capacidad de moldearla, de deformarla. ¿Qué quiere decir que pierde su plasticidad? Que se va a empezar a endurar, que yo ya no la voy a poder moldear. Antes de alcanzar su dureza final, existen 2 etapas de fraguado. Yo voy a tener el fraguado inicial, mezcla difícilmente trabajable, pierde su plasticidad, se alcanza aproximadamente en 60 minutos. Y el fraguado final es la mezcla, deja de ser manejable por dureza, se alcanza aproximadamente entre 9 y 10 horas. Dentro de los 60 minutos, ustedes van a poder manejar la mezcla para hacer vaciados, para seguir aplanando, para poner la junta en el caso de un muro de bloc y la van a poder trabajar. Después de los 50, 60 minutos, la mezcla ya se va a endurar, se le van a empezar a hacer bolas o grumos y aunque le quieran echar agua, ya esa mezcla seguramente no va a servir. La van a poder a lo mejor hacer un poquito plástica otra vez y utilizarla por otros minutos más, pero al cabo de seguramente hora, hora y media ya no se va a poder utilizar, ya va a estar demasiado dura y bueno, va a perder finalmente su propiedad que tiene que ver con el que yo la pueda vaciar como si fuera una gelatina y después desmoldar, que es básicamente la ventaja que nos da el uso del concreto. ¿Cuándo está el fraguado final? Después de las 10 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya puedo ir con mi manita y picarle así a lo que acabo de colar de concreto. Seguramente se va a desgranar, seguramente yo le puedo arrancar un pedazo, pero ya es una superficie sólida, ya es una superficie rígida, que todavía depende de la cimbra por varios días, pero ya es una superficie a la que difícilmente voy a poder hacerle algún tipo de modificación. Y bueno, llegamos a la parte del curado del concreto que nos habla de lo siguiente. Protección que se le da al concreto para mantenerlo en un ambiente de humedad interior para evitar la pérdida de esta por evaporación. El proceso más común para lograr estas condiciones es a través de riegos constantes de agua sobre la superficie colada. Este proceso debe ser vigilado cuidadosamente. Se debe de hacer más o menos por un periodo de 7 días en concretos normales y de 3 días en concretos de resistencia rápida. Y por eso es que ustedes ven que una vez que se hace el colado de la losa, el albañil le dice al dueño de la casa o manda a su chalán todos los días durante una semana a que con una manguera le estén echando agua a la losa. Cuando ustedes, no sé si les ha tocado ver que cuelen concreto para carreteras o para caminos, se hace el vaciado del concreto, llegan las mezcladoras, vacían el concreto, lo vibran, lo aplanan y una vez que ya quedó vibrado y aplanado, lo irrigan, le ponen agua y luego lo cubren con plásticos y lo dejan con lonas tapadas y se van y al día siguiente otra vez llegan, le aplican agua y lo vuelven a tapar. Y esto se hace, ¿por qué? Porque acuérdense que cuando se hace la mezcla del cemento se calienta y por lo tanto empieza a haber ahí una pérdida de humedad. Mientras existe el calor, va a haber pérdida de humedad, y yo no puedo dejar que el concreto pierda su humedad, porque entonces se va a secar más rápido de lo que debería, y el problema de que se seque más rápido de lo que debería es que se va a agrietar.
va a empezar a presentar grietas y fisuras, y eso quiere decir que no tiene la resistencia que yo requiero pues para esa estructura. Ventajas del concreto. Tenemos algo que se llama permeabilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué es la permeabilidad? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien tiene idea a qué se refiere la permeabilidad? Ya sé que lo tienen ahí en pantalla, pero tal vez alguien me lo puede explicar. No sé si sea, ay, ¿cómo? Pues es lo contrario a impermeabilidad, ¿no? Sí, Ha de ser es exactamente. como la Sí, capacidad. sería como la capacidad que tiene, Muy bien. digamos, un material, ¿no? Para que pueda atravesarlo un fluido o algo así, ¿no? Ok, gracias Miguel, sí, exactamente. Y como nos decía Jorge, es lo contrario a la impermeabilidad. Cuando yo digo voy a impermeabilizar una estructura, ¿a qué me refiero? A que voy a evitar que pase el agua o a que pase la humedad. Por lo tanto, si yo digo permeabilidad, me refiero a que puede permitir el paso del agua. Y ustedes van a decir, ay, ¿a poco el concreto deja pasar el agua? Sí, en determinados espesores. Ahí les va. Por reglamento, este es dato de examen, dato de trivia cuando vayan a participar a Jeopardy, y además se lo tienen que saber para sus futuras materias. Nos dice el reglamento lo siguiente. Espesor mínimo para una losa, 7 centímetros. Pero, y ustedes me van a decir, no es cierto, siempre la escuelan de 10. Ok, sí. Espesor de losa de azotea, aquí es de entrepiso, de 10 centímetros. Porque comúnmente los albañiles la cuelan de 12 para curarse contra espantos y no haya filtraciones. Espesor de losa común, que siempre vamos a ver, va a ser de 12 centímetros. Y ya cuando el albañil de plano dice me quiero curar contra espantos, pues las llegan a colar de 15. Pero estas generalmente ya están sobradas. Entonces, me dice el reglamento, yo puedo tener una losa de 7 centímetros de espesor cuando la losa sea de azotea. ¿Por qué? Porque en la azotea pues ya no voy a tener personas transitando. Sí, seguramente alguien se va a tener que subir de pronto a ver el tinaco o alguna cuestión así, pero con 7 centímetros de espesor es más que suficiente para resistencia estructural. El problema de por qué 7 centímetros no es recomendable y casi nunca van a ver un albañil que les cuele una losa de 7 centímetros, es que con espesores menores a esta, yo voy a empezar a tener filtraciones de agua. Para evitar las filtraciones de agua, pues lo mejor es que yo esté en los 10 centímetros. Con 10 centímetros ya es resistente, ya no tengo filtraciones y ya puedo resistir cargas vivas. Cargas vivas son las personas desplazándose sobre la superficie, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, para curarnos contra espantos, pues casi siempre van a trabajar la losa de 12 centímetros. Entre 10 y 12 es lo común que vamos a ver. Ahora, hay concretos que tienen la capacidad de permitir el paso del agua. ¿Por qué es importante el paso del agua? Para que nosotros no afectemos la humedad del suelo. Yo sé que todavía no llegan al punto de la mecánica de suelos, pero ya la verán. Una parte importante de la resistencia que pueda aportar el suelo para que mi cimentación no sea tan costosa tiene que ver con el porcentaje de humedad de agua que hay en el subsuelo. Cuando un suelo es extremadamente seco, me habla de que suele ser un suelo quebradizo, que no tiene la capacidad de compactarse, porque me refiero a suelos arenosos, ¿de acuerdo? Cuando mi suelo es altamente saturado en agua, también me habla de que es un suelo que tiene poca capacidad de resistencia de carga. ¿Por qué? Porque cuando yo le pongo un edificio encima, se va a hundir, va a generar hundimientos diferenciales. Por lo tanto, me habla de que voy a tener que utilizar cimentaciones profundas. ¿Qué es lo Pilotes, ideal? ¿no? Exactamente, pilotes. ¿Qué es lo ideal? Pues tener un suelo equilibrado, ni lleno de agua ni seco, sino a la mitad. Porque me habla entonces generalmente de suelos como donde yo puedo encontrar tepetates, que me habla de materiales que tienen la capacidad de la compactación.
El hecho de que yo pueda compactar un suelo me habla de que tiene la capacidad de la resistencia. Yo sé que algunos de ustedes ya trabajan y ya andan metido en este tema de obras. No sé si algo, sí me acuerdo por ahí. ¿Quién tenía el tema de las carreteras? Ahorita van a ver, me acuerdo. Cuando vamos a poner asfalto, mezcla asfáltica sobre la carretera, generalmente primero se pasa por un proceso de mejoramiento del terreno, donde van a colocar su base, su subbase y luego van a compactar. Y una vez que ya está compactada, ya pueden llegar con ahora sí, con la mezcla asfáltica para comenzar a aplicarla. Y no me dejarán mentir que cuando se hace la compactación del suelo ya en la base y en la subbase, esta queda dura, dura como si fuera losa, incluso les llueve y ya no permite la filtración del agua, sino que ya el agua se queda arriba como si tuviéramos un firme de concreto. ¿Alguien le ha tocado ver esta parte? ¿Sí me escuchan? Ahí ya te escuchamos. A ver, Ulises. Bueno, creo que no tenemos o no lo podemos escuchar. Bueno, y les decía, ¿por qué es importante que el concreto tenga la capacidad de la permeabilidad? Porque permite que el agua se infiltre y que mantengamos la humedad entonces del suelo en la parte de abajo, que es lo que está soportando nuestro edificio. Nos dice lo siguiente, los agregados que conforman el concreto dejan cierta cantidad de vacíos que difícilmente van a ser llenados por el agua o el cemento. Esos vacíos permitirán el paso de agua en mayor o menor escala dependiendo si el colado y vibrado se hizo de forma correcta. Si se busca una impermeabilidad total, se pueden considerar aditivos, tierras diatomáceas, pintura asfáltica, menor cantidad de agua y cal apagada. En este caso estamos hablando de algún tipo de impermeabilizante, básicamente para impedir que nuestra losa o nuestras estructuras de concreto permitan la filtración del agua. Aunque difícilmente lo van a permitir, el hecho es que sí quedan vacíos, ¿de acuerdo? Y más si no se hizo un vibrado adecuado. El concreto es poroso, entonces por esos poros sí podemos comenzar a tener filtraciones de humedad que pueden terminar dañando pues la parte del acero. Entonces, generalmente si yo no quiero que pase eso, pues voy a tener que utilizar un impermeabilizante. Aquí tenemos las probetas de concreto, que son las que se utilizan para las resistencias a compresión de las diferentes mezclas. Y me dice que las propiedades del concreto que yo puedo identificar fácilmente es la trabajabilidad, mejor conocida como plasticidad, cohesividad, resistencia y durabilidad. La primera, ¿qué significa? Significa qué tan fácil es colocar, compactar y dar un acabado a una mezcla de concreto. El hecho de que sea un material plástico significa que yo puedo hacer vaciados, por eso utilizo moldes, mejor conocidos como cimbras. Yo armo mi cimbra y luego puedo vaciar la mezcla y la mezcla va a tomar la forma que yo quiera. Si yo quiero una columna cuadrada, puedo tener una columna cuadrada si es que mi molde es cuadrado, o la puedo tener circular, o la puedo tener triangular, incluso la podría tener de cualquier figura que yo quisiera, siempre y cuando mi cimbra pues esté armada para darle esa forma. Tengo la cohesividad, que significa cómo se unen las partículas que se utilizan en la fábrica del concreto, y de esta depende una buena calidad del concreto. Entonces, ¿qué quiere decir cohesividad? Me habla de la capacidad que tengo para que mi concreto pues permanezca básicamente compactado, ¿de acuerdo?
Permítanme un segundo. A ver. Muy bien, estamos aquí entonces. Resistencia. El concreto bien hecho es un material naturalmente resistente y durable. ¿Ya me pueden escuchar? Ya. Ok, Ya. gracias. Sí, ya. El concreto bien hecho es un material naturalmente resistente y durable. Es denso, razonablemente impermeable al agua, capaz de resistir cambios de temperatura, así como también resistir desgaste por intemperismo. ¿Qué es el intemperismo? La erosión natural del medio, ¿de acuerdo? Cuando llueve, la lluvia va a desgastar las estructuras. Cuando hay viento, el viento va a desgastar las estructuras. Todo desgasta las estructuras, en pocas palabras. La contaminación, y La lluvia. el concreto tiene una buena resistencia a todos estos factores que están dentro del medio. Y bueno, la durabilidad del concreto se incrementa con la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más resistente es el concreto que yo utilice en mis estructuras, pues su durabilidad va a ser mayor. Fabricación del concreto. Ok, aquí más que quiero que veamos, por favor, este que tenemos acá. Denme un segundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Les estoy poniendo, por favor, un link en el WhatsApp. Es un video de 2 minutitos. Por favor, necesito que lo veamos. Yo lo voy a correr aquí desde mi pantalla, pero para que no se alente, mejor véanlo ustedes directo en su celular o en su computadora. Denle clic al video. Se los acabo de poner ahorita en WhatsApp. Nos queda de todas formas 1 minuto de llamada. Entonces termino la llamada y escríbanme por el WhatsApp. Ya acabé de ver el video para que yo vuelva a iniciar la llamada de Zoom. ¿De acuerdo? Bien, profesora. Sí, profesora. Muy bien. Sí. Vean el video, por favor. Ok.